El dinero se acabó, mamá. Transferimos toda la fortuna que papá te dejó a la cuenta de Ricardo, anunció mi hija Beatriz con una sonrisa burlona. Deberías haber sido una mejor suegra. Yo respondí calmadamente. Qué interesante. Porque la verdadera fortuna que mi esposo Francisco había dejado estaba protegida en una cuenta donde ellos jamás pensarían en buscar. Y entonces, el banco haría exactamente lo que mi esposo había ordenado meses antes de morir. Pero para entender cómo llegué a ese momento, de pie en mi propia sala, escuchando a mi hija confesar un robo con la tranquilidad de quien pide un café, necesito regresar 2 meses atrás. Al día en que enterré a Francisco. Al día en que mi vida, tal como la conocía, se detuvo por completo. Era un martes de marzo cuando el cáncer finalmente se llevó al hombre que había sido mi compañero durante 43 años. La capilla estaba llena de flores blancas, de rostros conocidos, de palabras de consuelo que sonaban huecas en mis oídos. Yo tenía 71 años, y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente sola. Francisco había sido mi roca, mi confidente, mi mejor amigo. Habíamos construido una vida juntos desde que teníamos 22 años, cuando él era apenas un joven empleado en una empresa de importaciones y yo trabajaba como secretaria en una escuela. Beatriz lloró en el funeral. Lloró con esos sollozos dramáticos que llamaban la atención de todos los presentes. Ricardo, su nuevo esposo, la sostenía por los hombros, ofreciéndole pañuelos, susurrándole palabras al oído. Yo los observaba desde mi lugar en la primera fila, sintiendo algo extraño en el pecho. Algo que no era solo dolor por la muerte de Francisco. Era una incomodidad, una sensación de que algo no encajaba. Mi hija había visitado a su padre solo 3 veces durante sus últimos 2 meses de vida. 3 veces en 60 días. Y cada vez que venía, Ricardo estaba con ella, siempre atento, siempre preguntando sobre papeles, sobre cuentas, sobre propiedades. Después del entierro, todos regresaron a mi casa. La misma casa que Francisco y yo habíamos comprado cuando nos casamos, una casa modesta de clase media en un barrio tranquilo. La gente comía los sándwiches que las vecinas habían preparado, bebían café, compartían anécdotas sobre Francisco. Yo me movía entre ellos como un fantasma, sonriendo cuando era necesario, agradeciendo las condolencias, sintiendo que mi corazón se había convertido en piedra. Beatriz se acercó a mí al final de la tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado. «Mamá, necesitamos hablar sobre cosas prácticas», me dijo, tomando mi mano con una suavidad que ahora sé que era falsa. Papá dejó muchos asuntos pendientes. Ricardo y yo queremos ayudarte a organizarlo todo. No deberías lidiar con esto sola. Yo asentí, agradecida en ese momento por su aparente preocupación. Qué ingenua fui. Los días siguientes fueron un borrón de tristeza y papeles. El abogado de Francisco leyó el testamento. La casa quedaba a mi nombre. Las cuentas bancarias principales, a mi nombre. Algunas inversiones menores quedaban divididas entre nuestros 2 hijos, aunque nuestro hijo mayor, Tomás, había fallecido en un accidente de tráfico 10 años atrás, por lo que su parte correspondía a su hija, mi nieta Aurora. Beatriz escuchó todo con atención, tomando notas, haciendo preguntas que en ese momento me parecieron sensatas pero que ahora comprendo eran calculadas. Hay una cuenta conjunta, explicó el abogado, revisando sus documentos. Una cuenta de ahorros a nombre de la señora Ivone Martínez y la señorita Beatriz Martínez, establecida hace 2 años. El señor Francisco la configuró así por razones que él consideró prudentes. Actualmente tiene un saldo de $100,000. Beatriz asintió, pero no dijo nada. Yo apenas presté atención. $100,000 me parecían una suma importante, sí, pero en ese momento lo único que me importaba era el vacío que Francisco había dejado en mi vida. Lo que yo no sabía, lo que no podía saber en medio de mi duelo, era que esa cuenta conjunta era una trampa. No para mí, sino para revelar las verdaderas intenciones de quienes se acercaban con palabras dulces y abrazos vacíos. Francisco lo había planeado todo con la precisión de un estratega. 3 meses antes de morir, cuando el dolor ya era constante y las esperanzas de recuperación nulas, me había sentado en nuestro porche trasero y me había dicho algo que yo no quise creer. «Ivone, mi amor, necesito que escuches esto con mucha atención», había comenzado Francisco, sosteniendo mi mano con esa ternura que nunca perdió ni siquiera en sus peores días. «Cuando yo ya no esté, algunas personas van a mostrar su verdadero rostro. No quiero que pienses mal de nadie,
pero necesito que estés preparada. Yo había protestado, diciéndole que nuestra familia nos amaba, que nuestros seres queridos no cambiarían solo porque él ya no estuviera. Pero Francisco había negado con la cabeza lentamente. El dinero cambia a las personas. O mejor dicho, revela quienes siempre fueron. He trabajado durante 52 años. Yvonne. Desde que tenía 16 y tuve que dejar la escuela para ayudar a mi madre. He construido algo importante, y quiero que tú estés protegida. Entonces me explicó su plan. Dejaríamos una cuenta accesible, visible, con una cantidad considerable, pero no toda nuestra fortuna. Esa cuenta tendría a Beatriz como cotitular. Si ella realmente nos ama, si ese Ricardo es un buen hombre, jamás tocarán ese dinero sin tu consentimiento. Pero si estoy en lo correcto, si hay codicia en sus corazones, se mostrarán tal como son apenas yo cierre los ojos. Yo había llorado esa noche, suplicándole que no pensara así de nuestra hija. Pero Francisco había sido firme. No es desconfianza, mi amor. Es precaución. Y si me equivoco, si Beatriz resulta ser la hija amorosa que ambos creemos que es, entonces este plan nunca se activará y yo habré sido un viejo tonto y paranoico. Pero si tengo razón. Dejó la frase sin terminar, pero sus ojos decían todo. El resto de nuestra fortuna, más de $2 millones en propiedades, inversiones, bonos y cuentas internacionales, quedó protegido en estructuras legales que Francisco había creado con abogados especializados. Fideicomisos irrevocables, cuentas con cláusulas específicas, inversiones que requerían autorizaciones múltiples. Todo a mi nombre, todo bajo mi control absoluto, todo invisible para ojos curiosos que solo buscaban en los lugares obvios. Pasaron las semanas después del funeral. Yo intentaba adaptarme a mi nueva realidad. Me despertaba cada mañana esperando escuchar la voz de Francisco llamándome desde la cocina, preguntándome si quería café. Preparaba 2 tazas por costumbre y luego recordaba, con un dolor punzante en el pecho, que él ya no estaba. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos que ahora dolían como heridas abiertas. Beatriz venía a visitarme, pero sus visitas tenían un patrón extraño. Siempre llegaba con Ricardo. Siempre preguntaba sobre papeles, sobre documentos, sobre cuentas bancarias. Solo queremos asegurarnos de que estés bien organizada, mamá, decía con esa sonrisa que yo entonces interpretaba como preocupación filial. Ricardo asentía, agregando comentarios sobre la importancia de poner todo en orden y ser práctica en estos momentos difíciles. Un día, aproximadamente 6 semanas después del funeral, Beatriz llegó con un folder lleno de documentos. Mamá, Ricardo habló con su abogado. Tenemos una propuesta que te va a beneficiar mucho. ¿Recuerdas esa cuenta conjunta que papá abrió hace 2 años? Bueno, como cotitular, yo tengo ciertos derechos, pero queremos hacer las cosas bien. Queremos que firmes aquí, autorizando oficialmente que ambos podamos manejar esa cuenta. Es solo una formalidad legal, para protegerte. Yo, en mi ingenuidad, en mi dolor, en mi confianza ciega de madre, firmé. Firmé sin leer las letras pequeñas. Firmé sin consultar con un abogado independiente. Firmé porque creí que mi hija buscaba mi bienestar. 2 semanas después de firmar esos papeles, Beatriz llegó a mi casa sin avisar. Era un sábado por la tarde, yo estaba en el jardín podando las rosas que Francisco había plantado años atrás. Escuché su auto estacionarse en la entrada y sentí una pequeña chispa de alegría. Tal vez venía a pasar tiempo conmigo, tal vez podríamos tomar té juntas como hacíamos antes, cuando ella era más joven y nuestra relación no estaba manchada por la presencia de Ricardo. Pero cuando abrí la puerta, la expresión en su rostro me dijo que no era una visita social. Ricardo estaba con ella, como siempre. Entraron sin esperar invitación, caminaron directo a la sala y se sentaron en el sofá como si fueran dueños del lugar. Beatriz abrió su bolso y sacó su teléfono celular. Mamá, siéntate. Tenemos algo importante que decirte. Me senté en el sillón individual, el que había sido el favorito de Francisco. Aún podía sentir su presencia allí, podía imaginar su mano sobre el apoyabrazos, su forma de cruzar las piernas mientras leía el periódico. ¿Qué sucede?, pregunté con voz tranquila, aunque algo en mi interior ya comenzaba a alertarme de que esto no sería una conversación agradable. Beatriz miró a Ricardo, quien asintió como dándole permiso para continuar. Ella respiró profundo,
pero en sus ojos no vi nerviosismo. Vi determinación. Vi algo frío y calculado que nunca antes había visto en mi propia hija. El dinero se acabó, mamá. Transferimos toda la fortuna que papá te dejó a la cuenta de Ricardo. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido distante del refrigerador, el latido de mi propio corazón que parecía haberse detenido por un instante. La miré sin comprender, esperando que fuera una broma de mal gusto, esperando que sonriera y dijera que era solo una forma extraña de probar mi sentido del humor. Pero ella no sonrió con calidez. Sonrió con burla. Deberías haber sido una mejor suegra, continuó Beatriz, y cada palabra era como un cristal rompiéndose en el suelo. Ricardo necesitaba capital para su nuevo negocio. Nosotros necesitamos empezar nuestra vida juntos de manera sólida. Y tú, bueno, tú ya viviste tu vida al lado de papá. Ya tuviste tu oportunidad. Ricardo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre sus rodillas, mirándome con esa expresión de suficiencia que siempre me había perturbado. Nada personal, Ivone. Los papeles que firmaste hace 2 semanas nos dieron autorización legal completa sobre esa cuenta. Mi abogado lo verificó todo. $100,000 que ahora están seguros en mi cuenta de negocios. Considéralo una inversión en el futuro de tu hija. Yo los observé a ambos como si los viera por primera vez. Como si 2 extraños hubieran entrado a mi casa y estuvieran hablándome en un idioma que no podía comprender completamente. Mi hija. La niña que había cargado en mi vientre durante 9 meses. La bebé a quien había amamantado en las noches eternas. La niña a quien había enseñado a atarse los zapatos, a andar en bicicleta, a defenderse del mundo. Esa misma persona ahora estaba sentada frente a mí, confesando un robo como quien confiesa haber comprado un vestido nuevo. ¡Qué interesante! Fue lo único que salió de mi boca. Mi voz sonó extrañamente calmada, casi indiferente, y vi como la sonrisa de Beatriz vacilaba ligeramente. Ella esperaba gritos, lágrimas, desesperación. Esperaba verme destruida, suplicante, rogando que reconsideraran su decisión. Pero algo dentro de mí se había activado. La voz de Francisco resonó en mi mente como un eco del pasado. Cuando se muestren tal como son, no pelees. Solo observa. Ya tendrás tiempo de actuar. Beatriz intercambió una mirada confundida con Ricardo. ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¡Qué interesante! Su tono subió ligeramente, como si mi falta de reacción dramática la hubiera decepcionado. Mamá, ¿entiendes lo que te estamos diciendo? El dinero ya no está. Lo transferimos hace 3 días. Es legal, es definitivo. Entiendo perfectamente, respondí con la misma calma que me sorprendió a mí misma. Ustedes tomaron el dinero de esa cuenta. $100,000. Lo entiendo muy bien. Ricardo se relajó visiblemente, interpretando mi tranquilidad como derrota o resignación. Me alegra que lo tomes con madurez. Ivone. Muchas madres armarían un escándalo innecesario. Esto demuestra que eres una mujer racional. Se puso de pie, alisando su camisa cara, esa camisa que probablemente había comprado anticipando el dinero que acababan de robar. Ahora, hay otro tema que queremos discutir. Esta casa. ¿Qué tiene esta casa?, pregunté, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo se tensaba. Beatriz también se puso de pie, caminando por la sala como evaluando la propiedad. Tocó el marco de una fotografía familiar, pasó su dedo por el respaldo del sofá, miró alrededor con ojos críticos. Es demasiado grande para ti sola, mamá. 4 habitaciones, 2 baños, este jardín enorme que requiere mantenimiento constante. A tu edad, deberías estar en algo más pequeño, más manejable. Ricardo y yo hemos estado pensando que podríamos ayudarte a venderla. Ayudarme a venderla, repetí las palabras lentamente, dejando que su significado completo se asentara en mi mente. Exacto. Podemos conseguir un buen precio por ella. Este barrio se ha revalorizado mucho. Con eso, podrías alquilar un apartamento pequeño, algo cómodo y sencillo. ¿Y el resto del dinero? Bueno, Ricardo tiene contactos excelentes para inversiones. Podríamos hacer que ese capital trabaje para ti. La forma en que lo dijo, la forma en que sus ojos brillaban con anticipación codiciosa, me reveló exactamente qué tipo de inversiones tenía en mente. Me puse de pie lentamente,
sintiendo el peso de mis 71 años en cada articulación, pero también sintiendo una claridad mental que no había experimentado desde la muerte de Francisco. No voy a vender esta casa. Esta casa es mía. Francisco y yo la compramos juntos, la pagamos juntos, criamos a nuestra familia aquí. Nuestro hijo Tomás aprendió a caminar en esta sala. Tú diste tus primeros pasos junto a esa ventana. Aquí celebramos cada Navidad, cada cumpleaños, cada momento importante de nuestras vidas. No está en venta. La sonrisa de Beatriz desapareció por completo. Mamá, sé razonable. No puedes mantener esta casa con tu pensión. Los gastos de servicios, el mantenimiento, los impuestos. Sin los ahorros de papá, no podrás sostenerla. Encontraré la forma, respondí firmemente. Ricardo dio un paso hacia mí, y había algo amenazante en su postura a pesar de que no levantó la voz. Ivone, creo que no estás comprendiendo tu situación actual. Ya no tienes acceso a esos $100,000. Tu pensión es modesta. Beatriz está tratando de ayudarte a hacer práctica antes de que termines en una situación financiera desesperada. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue el corazón, porque eso ya estaba roto desde que Francisco murió. Fue la ilusión. La ilusión de que mi hija me amaba incondicionalmente. La ilusión de que la familia era un lazo sagrado que el dinero no podía corromper. La ilusión de que había criado a una persona con valores y empatía. Todo eso se hizo pedazos mientras miraba a esos dos seres que habían entrado a mi hogar no como visitantes amorosos, sino como buitres evaluando una presa. Necesito que se vayan, dije con voz baja pero firme. Ahora. Beatriz parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Mamá, estamos tratando de ayudarte. He dicho que se vayan. Fuera de mi casa. Ahora. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. Salgan. Ricardo tomó a Beatriz del brazo, pero antes de salir, se volteó hacia mí con una expresión que pretendía ser de lástima pero que solo mostraba desprecio. Esto es exactamente lo que temíamos. Estás actuando irracionalmente, Ivone. Cuando te calmes y te des cuenta de tu realidad financiera, sabrás dónde encontrarnos. Pasó junto a mí sin mirarme, dirigiéndose al auto. Beatriz se detuvo en el umbral. Por un momento, solo un breve momento, creí ver un destello de la hija que solía conocer. Un atisbo de duda en sus ojos, una vacilación en su expresión. Pero entonces se endureció su mirada. Vas a arrepentirte de esto, mamá. Vas a terminar sola, sin dinero, sin nadie que te ayude. Y cuando eso pase, no vengas a buscarme. No te preocupes, respondí con una calma que no sabía que poseía. No lo haré. La vi alejarse, subir al auto junto a Ricardo, y observé cómo desaparecían por la calle. Solo cuando el sonido del motor se desvaneció por completo, cerré la puerta. Me apoyé contra ella, sintiendo como mis piernas temblaban, como todo mi cuerpo comenzaba a procesar lo que acababa de suceder. Caminé hacia el estudio de Francisco como una sonámbula. Ese espacio sagrado donde él pasaba horas leyendo, planificando, soñando con nuestro futuro. Su escritorio seguía exactamente como lo había dejado. Sus anteojos descansaban sobre un libro de estrategias financieras. Sus plumas estaban ordenadas en el portalápices que yo le había regalado en nuestro 30º aniversario. Las fotografías familiares cubrían las paredes, capturando momentos de felicidad que ahora parecían pertenecer a otra vida. Tomé una de esas fotografías. Era de nuestro 25º aniversario. Estábamos en un restaurante modesto, brindando con vino barato, sonriendo con esa felicidad genuina que solo da el amor verdadero. Francisco me miraba en esa foto con una devoción que nunca disminuyó, ni siquiera después de 4 décadas juntos. Tenías razón, mi amor, susurré a su imagen. Tenías toda la razón del mundo. Abrí el cajón inferior izquierdo de su escritorio, el que siempre mantenía cerrado con llave. La llave estaba donde Francisco me había dicho que estaría, dentro de un sobremarcado con mi nombre. Dentro del cajón había una carpeta de cuero marrón, gruesa y pesada. La saqué con manos temblorosas y la coloqué sobre el escritorio. En la portada, con la letra precisa y elegante de Francisco, estaba escrito: para Ivone, cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Abrí la carpeta lentamente, como quien abre un cofre del tesoro. Y en cierto modo, eso era exactamente lo que era.
La primera página era una carta escrita a mano por Francisco, fechada 3 semanas antes de su muerte. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras comenzaba a leer sus palabras. Mi amada Ivone, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han confirmado. Significa que alguien mostró su verdadero rostro después de mi partida. Sé que duele, mi amor. Sé que en este momento sientes que el mundo se ha vuelto oscuro y cruel. Pero necesito que entiendas algo fundamental. Esto no es tu culpa. No fallaste como madre. No fallaste como persona. Simplemente amaste con generosidad a quienes no supieron valorarlo. Tuve que detenerme, limpiando las lágrimas que caían sobre el papel. La voz de Francisco resonaba en cada palabra. Podía escucharlo hablándome con esa ternura que siempre tuvo, incluso cuando me decía verdades difíciles. En esta carpeta encontrarás todo lo que necesitas saber sobre nuestra verdadera situación financiera. Los $100,000 que dejé en esa cuenta conjunta eran una prueba, mi amor. Una prueba dolorosa pero necesaria. Si alguien tomó ese dinero sin tu consentimiento, si alguien te lo quitó con engaños o manipulación, entonces has confirmado que esa persona nunca te amó por quien eres, sino por lo que podías darle. Pasé a la siguiente página y encontré un listado detallado. Mis ojos se abrieron cada vez más mientras leía, mientras comprendía la magnitud de lo que Francisco había preparado. Había cuentas de inversión en bancos internacionales bajo mi nombre, bonos gubernamentales que generaban intereses mensuales, propiedades en zonas de alta plusvalía que Francisco había comprado discretamente durante los últimos 20 años, acciones en empresas sólidas que pagaban dividendos constantes, un fideicomiso irrevocable que me garantizaba ingresos de por vida. En total, más de $2 millones cuidadosamente protegidos y estructurados de tal manera que ningún abogado astuto podría tocarlos sin mi autorización explícita. Francisco había trabajado con especialistas en protección de patrimonio, había creado estructuras legales tan sólidas que eran prácticamente impenetrables. Y lo más importante, todo estaba completamente oculto de miradas codiciosas que solo habían buscado en los lugares obvios. El banco tiene instrucciones específicas, continuaba la carta de Francisco. Ellos saben exactamente qué hacer si la cuenta de los $100,000 es vaciada sin tu consentimiento real. Tienen órdenes de contactarte inmediatamente, de bloquear cualquier intento futuro de acceso a información sobre nuestras otras cuentas, y de activar protocolos adicionales de seguridad. También he dejado instrucciones con nuestro abogado de confianza, el señor Héctor Ruiz, quien no es el abogado que leyó el testamento público. Él maneja nuestros asuntos privados y verdaderamente importantes. Seguí leyendo con el corazón acelerado. Francisco había pensado en todo. Había dejado evidencia documentada de cada transferencia que él y yo habíamos hecho a favor de Beatriz a lo largo de los años. Los $20,000 que le dimos para su primer auto. Los $35,000 para el enganche de su primera casa. Los $15,000 cuando se divorció y necesitó rehacer su vida. Los incontables regalos, las ayudas mensuales cuando su negocio de diseño fracasó, los pagos de tarjetas de crédito que cubrimos sin que ella lo supiera. No es para cobrárselo, había escrito Francisco. Es para que recuerdes que siempre dimos con amor, y que quienes reciben con amor genuino jamás se convierten en ladrones. Al final de la carpeta había un sobre más pequeño, sellado, con las palabras abrir solo cuando decidas actuar escritas en la parte frontal. Lo sostuve en mis manos, sintiendo su peso, sabiendo que dentro de ese sobre estaba la clave para lo que vendría después. Pero aún no lo abrí. Primero necesitaba procesar todo lo que acababa de descubrir. Me senté en la silla de Francisco, en ese espacio donde él había tomado tantas decisiones importantes. Miré alrededor de su estudio, observando los libros que había leído, los diplomas y certificados que había ganado con esfuerzo, las fotografías de nuestra familia en tiempos más felices. Mi mirada se detuvo en una foto particular de Beatriz cuando tenía 5 años. Estaba sentada en el regazo de Francisco, sonriendo sin dientes frontales, abrazando a su padre con esa confianza absoluta que solo los niños pequeños tienen. ¿En qué momento esa niña inocente se había convertido en la mujer que acababa de robarme? ¿En qué momento el amor filial se había transformado en codicia? ¿Había sido gradual o había existido siempre bajo la superficie, esperando la oportunidad correcta para emerger? Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran. Recordé todas las veces que Beatriz me había pedido ayuda y yo se la había dado sin dudar.
Recordé las noches en que Francisco y yo discutíamos sobre si estábamos siendo demasiado generosos, si estábamos creando dependencia en lugar de fomentar independencia. Los hijos son para amarlos y guiarlos, no para comprarlos, me había dicho Francisco en una de esas conversaciones. Pero ¿cómo negarle algo a tu propia hija cuando tienes los medios para ayudarla? Ahora comprendía que Francisco había visto algo que yo me negaba a ver. Él había notado cómo Beatriz solo llamaba cuando necesitaba algo. Como sus visitas siempre coincidían con problemas financieros. Como sus expresiones de afecto venían acompañadas de solicitudes de dinero. Y cuando apareció Ricardo en su vida, Francisco inmediatamente detectó algo oscuro en ese hombre. Ese tipo la mira como si fuera su boleto de lotería, me había dicho Francisco después de conocer a Ricardo por primera vez. Y ella lo mira como si él fuera su salvación. Esa no es una base sana para un matrimonio. Yvonne. Yo había defendido a Beatriz, argumentando que después de su divorcio merecía una segunda oportunidad en el amor. Pero Francisco había insistido, el amor verdadero no calcula, no planifica, no pregunta cuánto hay en la cuenta bancaria antes de proponer matrimonio. Ricardo había hecho exactamente eso. 2 semanas después de comenzar a salir con Beatriz, ya estaba preguntando casualmente sobre el negocio de Francisco, sobre inversiones, sobre propiedades. Y Beatriz, hambrienta de atención masculina después de su fracaso matrimonial, había interpretado ese interés como fascinación por su familia en lugar de reconocerlo como la codicia que realmente era. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana del estudio. Desde allí podía ver el jardín trasero, el lugar donde Francisco y yo solíamos sentarnos cada tarde a tomar café y hablar sobre nuestro día. El rosal que él había plantado en nuestro 20º aniversario todavía florecía cada primavera, llenando el aire con su aroma dulce. Las sillas de mimbre donde nos sentábamos seguían allí, esperando conversaciones que nunca volverían a suceder. Pero en ese momento, parada frente a esa ventana, sosteniendo la carpeta que contenía la prueba del amor y la previsión de Francisco, tomé una decisión. No iba a ser una víctima. No iba a quedarme paralizada por el dolor de la traición. Francisco me había dejado herramientas, no solo financieras sino también emocionales, para enfrentar esta situación con dignidad y fuerza. Regresé al escritorio y abrí el sobresellado con cuidado. Dentro había una sola hoja con instrucciones precisas y 3 números de teléfono. El primero era del abogado Héctor Ruiz. El segundo era del gerente bancario de nuestra cuenta principal, un hombre llamado Daniel Serrano, con quien Francisco había trabajado durante más de 20 años. El tercer número era de una firma de contadores especializados en protección de patrimonio. Cuando estés lista, decía la nota final de Francisco, llama a estas personas en este orden. Ellos saben exactamente qué hacer. Han estado esperando tu llamada desde el día en que yo partí. Te aman. Yvonne. Te protegerán. Y te ayudarán a hacer lo que debe hacerse. Miré el reloj. Eran las 4 de la tarde de un sábado. Demasiado tarde para llamar a oficinas profesionales. Pero el lunes por la mañana, en cuanto abrieran, yo comenzaría a ejecutar el plan que Francisco había preparado tan meticulosamente. Un plan que no solo protegería mi futuro, sino que también enseñaría una lección dolorosa pero necesaria a quienes habían confundido generosidad con debilidad. Guardé todos los documentos cuidadosamente en la carpeta y la coloqué en un lugar seguro. El resto del fin de semana pasó en una neblina extraña. Me movía por la casa como un fantasma, preparando comidas que apenas tocaba, durmiendo en fragmentos interrumpidos por pesadillas donde Beatriz aparecía como una niña pequeña preguntándome por qué la había abandonado. Pero yo no la había abandonado. Ella me había abandonado a mí mucho antes de que Francisco muriera. Simplemente me había tomado todo este tiempo darme cuenta. El domingo por la tarde recibí 3 mensajes de texto de Beatriz. El primero decía, «Mamá, espero que hayas reflexionado sobre nuestra conversación. Estamos preocupados por ti». El segundo, enviado 2 horas después, Ricardo dice que conoce a alguien que puede ayudarte a administrar mejor tus finanzas. Solo queremos lo mejor para ti. El tercero llegó cerca de la medianoche. Tu silencio es infantil. Somos familia. Deberías actuar como una adulta. No respondí ninguno. Cada mensaje era una confirmación más de que mi hija no sentía remordimiento alguno por lo que había hecho. En su mente retorcida, ella y Ricardo eran los salvadores, y yo era la anciana terca que no comprendía que me estaban haciendo un favor al robarme.
El lunes amaneció con un cielo despejado. Me levanté temprano, me duché con cuidado, me vestí con el traje sastre gris que Francisco siempre decía que me hacía ver elegante y profesional. Me maquillé ligeramente, peiné mi cabello canoso hacia atrás en un moño sencillo. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer de 71 años que había vivido, amado, sufrido y sobrevivido. Vi fortaleza en mis ojos, no debilidad. Vi determinación, no derrota. A las 9 en punto de la mañana, marqué el primer número que Francisco había dejado. El abogado Héctor Ruiz contestó al segundo timbre. «Señora Martínez», dijo su voz cálida y profesional. «He estado esperando su llamada. Lamento mucho las circunstancias que la llevan a contactarme, pero sepa que estoy completamente preparado para ayudarla. ¿Cuándo podemos reunirnos?» «Lo antes posible», respondí con voz firme. «¿Puede venir a mi oficina esta tarde a las 2? Tengo todo preparado. Los documentos que el señor Francisco dejó, las instrucciones específicas, todo está listo». Acepté sin dudar. Después llamé al segundo número, el del gerente bancario Daniel Serrano. Su reacción fue similar, una mezcla de condolencia y profesionalismo eficiente. «Señora Martínez, he monitoreado su cuenta tal como el señor Francisco me instruyó. Observé la transferencia no autorizada hace 4 días. Tengo toda la documentación lista para usted. Puede pasar por el banco mañana a primera hora». «Allí estaré», confirmé. El tercer número, la firma de contadores, me asignó una cita para el miércoles. Todo estaba cayendo en su lugar, como piezas de un rompecabezas que Francisco había armado cuidadosamente antes de partir. Pasé la mañana revisando cada documento de la carpeta, familiarizándome con números, cuentas, inversiones. Me sorprendió descubrir cuánto había acumulado Francisco sin que yo prestara demasiada atención. Él siempre había manejado nuestras finanzas mientras yo me ocupaba del hogar y de criar a nuestros hijos. Ahora me daba cuenta de que tal vez esa división de responsabilidades había sido un error. Tal vez debería haber estado más involucrada, más informada, más preparada. Pero no tenía sentido lamentarme por el pasado. El presente requería toda mi atención. A las 2 de la tarde llegué a la oficina del abogado Héctor Ruiz. El edificio era discreto, elegante sin ser ostentoso, ubicado en una zona tranquila del centro de la ciudad. Su oficina estaba en el 5º piso, y cuando entré, me recibió personalmente. Era un hombre de unos 60 años, cabello gris impecablemente peinado, traje oscuro impecable, ojos inteligentes detrás de gafas con montura delgada. «Señora Martínez, es un honor finalmente conocerla en estas circunstancias, aunque hubiera preferido que fueran diferentes». Me estrechó la mano con firmeza respetuosa y me guió hacia su oficina privada. Las paredes estaban cubiertas de libros legales, diplomas y certificaciones. En su escritorio había una fotografía de él con Francisco, ambos sonriendo, evidentemente tomada en algún evento social hace años. «Francisco fue mi cliente durante más de 15 años», explicó mientras nos sentábamos. «Pero más importante aún, fue mi amigo. Era un hombre extraordinariamente previsor y profundamente devoto a usted. Todo lo que hizo en estos últimos años fue pensando en su protección y bienestar». Abrió una carpeta gruesa similar a la que yo había encontrado en el estudio de Francisco. «Déjeme explicarle exactamente qué tenemos aquí. Su esposo creó lo que llamamos una estructura de protección patrimonial en capas. La primera capa, la más visible, era esa cuenta de $100,000. Era, como usted ahora comprende, una trampa diseñada para revelar intenciones ocultas. Y funcionó perfectamente», dije con amargura que no pude ocultar. Héctor asintió con comprensión. «Lo siento mucho. Sé que esto debe ser devastador. Pero ahora pasemos a las buenas noticias. La segunda capa consiste en cuentas de inversión establecidas únicamente a su nombre. Estas cuentas tienen protocolos de seguridad múltiples. Nadie puede acceder a ellas sin su firma física, verificada por notario, en presencia de 2 testigos designados previamente. Y uno de esos testigos soy yo». «¿Cuánto hay en esas cuentas?», pregunté directamente. «En total, aproximadamente $850,000 en inversiones diversificadas. Acciones, bonos, fondos indexados. Generan un rendimiento promedio anual del 6%, lo que significa aproximadamente $50,000 al año en ganancias, antes de impuestos».
Mi mente procesó esos números. $50,000 al año. Más de $4,000 al mes. Más del doble de mi pensión actual. Y eso era solo la segunda capa. La tercera capa, continuó Héctor, consiste en propiedades inmobiliarias. Francisco compró estratégicamente 4 apartamentos pequeños en zonas de desarrollo urbano durante los últimos 10 años. Actualmente todos están alquilados. Los ingresos mensuales combinados son de aproximadamente $4,500. Después de gastos de mantenimiento y administración, usted recibe netos unos $3,000 mensuales. $3,000 mensuales adicionales. Mi cabeza daba vueltas con estos números que transformaban completamente mi comprensión de nuestra situación financiera. Y la cuarta capa, dijo Héctor con una pequeña sonrisa, es la más interesante. Francisco estableció un fideicomiso irrevocable hace 5 años. Depositó allí la suma de $500,000 con instrucciones muy específicas. Ese dinero está invertido en instrumentos de bajo riesgo y genera aproximadamente $25,000 anuales. El fideicomiso tiene una cláusula especial. Si alguien intenta demandarlo o reclamarlo legalmente, automáticamente se disuelve y todo el capital se dona a caridades específicas que Francisco designó. Es completamente intocable. ¿Y el resto?, pregunté, recordando que Francisco había mencionado más de 2 millones en total. Ah, sí. También hay una póliza de seguro de vida por $350,000 con usted como única beneficiaria. Esa ya ha sido procesada y el dinero está depositado en una cuenta de ahorro a su nombre. Y finalmente, está la casa donde vive, que según el avalúo más reciente vale aproximadamente $400,000, completamente pagada. Hizo una pausa, dejando que toda esa información se asentara en mi mente. Yo había pasado los últimos 2 meses creyendo que estaba en una situación financiera precaria, que dependería únicamente de mi modesta pensión, que tal vez Beatriz y Ricardo tenían razón sobre vender la casa. Pero la realidad era completamente diferente. Yo era una mujer financieramente independiente, con ingresos mensuales que triplicaban mis gastos básicos, con un patrimonio que me garantizaba seguridad y comodidad por el resto de mi vida. Francisco te amaba profundamente, dijo Héctor con suavidad. Y conocía los riesgos que enfrentan las viudas en nuestra sociedad, especialmente aquellas con hijos que pueden ser influenciados por personas sin escrúpulos. ¿Qué puedo hacer ahora?, pregunté, sintiendo como la impotencia se transformaba en poder. Sobre el dinero que tomaron. Los $100,000. Héctor se reclinó en su silla, juntando las manos sobre su escritorio. Legalmente, tienen cierto argumento. Usted firmó papeles que les daban acceso a esa cuenta. Sin embargo, hay matices. Si podemos demostrar que hubo coerción, engaño o abuso de confianza, especialmente considerando su estado emocional vulnerable tras la muerte de su esposo, podríamos presentar un caso. Pero sería largo y costoso, deduje. Y emocionalmente agotador. Los juicios familiares por dinero son particularmente desagradables. Francisco previó esto también. Por eso dejó instrucciones específicas sobre cómo proceder. Héctor abrió otra sección de la carpeta y sacó un documento sellado. Francisco escribió esto un mes antes de morir. Son sus instrucciones finales sobre cómo manejar esta situación específica si llegara a ocurrir. Deslizó el documento hacia mí. Puede leerlo aquí o llevárselo a casa. Pero en resumen, Francisco sugiere algo muy específico: no perseguir legalmente el dinero robado. ¿Qué? No pude ocultar mi sorpresa. ¿Por qué no? Porque según Francisco, y cito textualmente, $100,000 es un precio pequeño para conocer el verdadero carácter de alguien. No desperdicies más tiempo ni energía persiguiendo ese dinero. En cambio, usa esa claridad para protegerte de futuros abusos. Deja que se queden con esos $100,000. Será lo último que obtendrán de ti. Las palabras de Francisco resonaron en mi corazón con una verdad dolorosa pero liberadora. Tenía razón. Perseguir ese dinero significaría meses, tal vez años, de batallas legales. Significaría mantener a Beatriz y Ricardo en mi vida, en mis pensamientos, en mi energía emocional. ¿Y para qué, cuando yo tenía más que suficiente para vivir cómodamente? ¿Y qué sugiere hacer en su lugar?, pregunté. Héctor sonrió ligeramente. Protección total. Primero,
Removemos a Beatriz de cualquier documento donde aparezca como beneficiaria secundaria o contacto de emergencia. Segundo, establecemos directivas médicas claras para que ella no pueda tomar decisiones sobre su salud si usted queda incapacitada. Tercero, actualizamos su testamento para reflejar sus verdaderos deseos actuales. Y cuarto, implementamos un sistema de alertas bancarias para que nadie pueda siquiera intentar acceder a información sobre sus cuentas. ¿Y mi nieta Aurora?, pregunté, pensando en la hija de mi difunto hijo Tomás. Ella siempre ha sido diferente. Nunca me ha pedido nada. Francisco la mencionó específicamente. Sugirió que si usted lo desea, podría incluirla en su testamento o incluso establecer un fideicomiso educativo para ella si tiene hijos en el futuro. Pero eso queda completamente a su discreción. Aurora es ahora una mujer adulta de 30 años, independiente y trabajadora según entiendo. Asentí. Aurora era todo lo que Beatriz no era. Trabajaba como enfermera, vivía modestamente, visitaba a su abuela regularmente sin agenda oculta. Después de que su padre murió, yo había tratado de estar presente en su vida, y ella había correspondido con afecto genuino. Nunca había intentado aprovecharse de mí, nunca había mencionado dinero o herencias. Simplemente me amaba. Quiero incluir a Aurora, dije con firmeza. Y quiero asegurarme de que Beatriz no reciba nada más de mí, ni ahora ni después de mi muerte. Héctor tomó notas en su computadora. Entendido. Prepararé todos los documentos necesarios. Necesitaremos 2 sesiones más para firmar todo correctamente. También le recomiendo encarecidamente que considere obtener una orden de restricción financiera. ¿Qué es eso? Es un documento legal que notifica formalmente a Beatriz y Ricardo que cualquier intento adicional de acceder, solicitar o manipular sus finanzas será considerado acoso financiero y puede resultar en consecuencias legales. Es preventivo. Les envía un mensaje muy claro de que usted está protegida y asesorada legalmente. La idea me gustó. No era venganza, era protección. Hagámoslo. Pasamos las siguientes 2 horas revisando documentos, discutiendo opciones, planificando estrategias. Cuando finalmente salí de la oficina de Héctor, eran casi las 5 de la tarde. Me sentía exhausta pero extrañamente empoderada. Por primera vez desde la muerte de Francisco, sentía que tenía control sobre mi vida. Esa noche, sentada en la sala de mi casa, preparé una taza del té de manzanilla que tanto me gustaba. Me senté en el sofá con una manta sobre las piernas y miré las fotografías familiares que cubrían las paredes. Había tantos recuerdos felices capturados en esos marcos. Beatriz de niña, sonriendo sin dientes frontales. Tomás de adolescente, orgulloso con su uniforme de fútbol. Francisco y yo el día de nuestra boda, jóvenes e ingenuos, sin idea de todo lo que la vida nos traería. ¿En qué momento todo había cambiado? ¿Cuándo exactamente Beatriz había comenzado a verme como un recurso en lugar de como su madre? ¿Había sido gradual o repentino? ¿Había señales que yo había ignorado porque no quería verlas? Recordé una conversación que tuvimos hace 3 años, cuando Beatriz estaba pasando por su divorcio. Ella había venido a casa, llorando, diciéndome que su vida era un desastre. Todos me abandonan, mamá, había sollozado. Primero papá murió. No, espera, me confundí. Primero mi esposo me dejó. Es que siento como si todos los hombres en mi vida me fallaran. En ese momento me había parecido un simple error emocional. Ahora me daba cuenta de que había sido un desliz freudiano. Para Beatriz, Francisco ya estaba muerto emocionalmente hace 3 años. Solo estaba esperando a que muriera físicamente para poder acceder a su dinero. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Beatriz. Mamá, han pasado 2 días. Tu silencio es preocupante. Ricardo y yo vamos a pasar mañana por la tarde para asegurarnos de que estés bien. No. No iban a entrar a mi casa nuevamente. No iban a contaminar mi espacio con su presencia manipuladora. Respondí por primera vez. No vengan. No son bienvenidos en mi casa hasta nuevo aviso. Estoy perfectamente bien y perfectamente capaz de cuidarme sola. La respuesta llegó en segundos. ¿Qué te pasa? ¿Sigues enojada por lo del dinero? Ya te explicamos que fue una decisión práctica. No seas dramática. Dramática. Me llamaba dramática por estar molesta porque me habían robado. La audacia era asombrosa.
Escribí cuidadosamente mi respuesta. No estoy siendo dramática. Estoy siendo clara. Tomaron $100,000 sin mi verdadero consentimiento. Me engañaron para que firmara papeles que no entendía completamente. Eso se llama robo, sin importar cómo intenten justificarlo. Necesito espacio y tiempo. No los contactaré y espero que respeten mi decisión de no ser contactada. Esta vez la respuesta tardó más. Cuando llegó, el tono había cambiado. Eres increíble, mamá. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Después de cómo te hemos cuidado. Ricardo tenía razón sobre ti. Eres una malagradecida. No te preocupes, no volveremos a molestarte. Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de que estás completamente sola. Bloqueé el número. Simple, directo, liberador. Si tenía algo importante que decirme, podía hacerlo a través del abogado Héctor Ruiz, cuya información de contacto le enviaría formalmente en los próximos días. El martes por la mañana visité el banco. Daniel Serrano, el gerente que había trabajado con Francisco durante 2 décadas, me recibió personalmente en su oficina privada. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con una sonrisa amable que no ocultaba la seriedad de su profesión. Señora Martínez, primero permítame expresar mis más sinceras condolencias por la pérdida del señor Francisco. Era un hombre excepcional y un cliente extraordinario. Se sentó frente a mí con una carpeta abierta. Como le mencioné por teléfono, he estado monitoreando sus cuentas según las instrucciones que el señor Francisco dejó. La transferencia de $100,000 fue ejecutada el jueves pasado a las 11 de la mañana. ¿Puede rastrearse? ¿Puede revertirse? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Técnicamente, fue una transacción legal. Su hija tenía autorización como cotitular. Sin embargo, el señor Francisco anticipó esta posibilidad y tomó medidas. Déjeme mostrarle. Giró su monitor para que yo pudiera ver. Todas sus otras cuentas tienen ahora protocolos de seguridad adicionales. He agregado notas en el sistema indicando que cualquier solicitud de información sobre sus cuentas debe ser aprobada personalmente por usted, en persona, con identificación verificada. Ningún familiar puede llamar haciéndose pasar por usted. ¿Eso es común?, pregunté. Es más común de lo que la gente piensa, especialmente con clientes mayores. El abuso financiero de personas mayores por parte de familiares es una epidemia silenciosa. El señor Francisco fue muy sabio al prepararse. Pasamos la siguiente hora revisando cada cuenta, cada protocolo de seguridad, cada medida de protección. Daniel me mostró extractos detallados de cada cuenta, explicándome cómo funcionaban las inversiones, cuándo recibiría los dividendos, cómo acceder a los fondos si los necesitaba. Era abrumador, pero también profundamente tranquilizador. Francisco había construido un sistema tan sólido que sería prácticamente imposible que alguien me robara nuevamente. Hay algo más que el señor Francisco me pidió que le entregara personalmente, dijo Daniel, abriendo el cajón de su escritorio. Sacó un sobre blanco con mi nombre escrito en la letra de Francisco. Me lo dio 3 semanas antes de fallecer. Me hizo prometerle que solo se lo entregaría después de que usted viniera al banco por primera vez sola, sin su hija presente. Tomé el sobre con manos temblorosas. Lo abrí cuidadosamente y encontré una carta breve escrita en el papel con membrete que Francisco usaba para correspondencia importante. Mi querida Ivone, si estás leyendo esto en el banco, significa que Daniel confirmó que la cuenta fue vaciada. Significa que nuestros peores temores se hicieron realidad. Sé que duele, mi amor. Sé que en este momento te sientes traicionada, confundida, tal vez hasta cuestionándote como madre. Pero escúchame bien, tú fuiste una madre excepcional. Le diste a nuestros hijos amor, valores, educación y oportunidades. Lo que ellos hicieron con todo eso fue su elección, no tu fracaso. Tuve que detenerme para limpiar las lágrimas que nublaban mi visión. Daniel discretamente me ofreció una caja de pañuelos y desvió la mirada para darme privacidad. No permitas que este robo te defina o te destruya. Tienes suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de tu vida. Más importante aún, tienes tu dignidad, tu inteligencia y tu capacidad de amar. No dejes que Beatriz te quite eso también. Vive. Ivone. Viaja a esos lugares que siempre quisimos visitar juntos. Lee esos libros que dejaste pendientes. Reconecta con viejas amistades.
Date permiso de ser feliz sin sentirte culpable. Y si algún día Beatriz regresa con arrepentimiento genuino, no con necesidad disfrazada de amor, entonces tú decidirás si abres esa puerta. Pero hazlo desde una posición de fortaleza, nunca de debilidad. Te amo eternamente, Francisco. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi bolso. Gracias, Daniel, por todo. Por cuidar de nosotros durante tantos años. Por honrar las últimas voluntades de mi esposo. Es mi privilegio, señora Martínez. Y por favor, si alguna vez necesita cualquier cosa, cualquier orientación o simplemente alguien con quien hablar sobre finanzas, mi puerta está siempre abierta. Me entregó su tarjeta personal con su número de celular escrito en el reverso. Este es mi número privado. Úselo sin dudarlo. Salí del banco sintiendo una mezcla extraña de emociones. Tristeza por la traición de Beatriz. Gratitud por la previsión de Francisco. Y algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría construir una vida nueva y significativa incluso a mis 71 años. Esa tarde, mientras organizaba papeles en el estudio de Francisco, sonó el timbre de la puerta. A través de la mirilla vi a Aurora, mi nieta, parada en el porche con una bolsa de compras en las manos. Abrí la puerta inmediatamente. «Abuela», dijo con su sonrisa cálida. «Pasaba por el barrio después del turno en el hospital y pensé en traerte algo de comer. Sé que probablemente no estás cocinando mucho para ti sola». Levantó la bolsa. «Hice tu sopa favorita de verduras». La invité a pasar, sintiendo como mi corazón se llenaba con una calidez que había estado ausente desde que Beatriz y Ricardo revelaron su verdadera naturaleza. Aurora se movió por la cocina con familiaridad, sacando recipientes, sirviendo la sopa en tazones, preparándote como si fuera su propia casa. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Francisco y yo habíamos compartido miles de comidas. «¿Cómo has estado realmente, abuela?», preguntó Aurora, observándome con esos ojos verdes que había heredado de su padre, mi amado hijo Tomás. «No he sabido mucho de ti últimamente. Llamé el fin de semana, pero no contestaste». Dudé por un momento. ¿Debía contarle lo que Beatriz había hecho? Aurora y Beatriz nunca habían sido especialmente cercanas. Beatriz siempre había visto a Aurora como competencia por la atención familiar, especialmente después de que Tomás murió. Pero no quería involucrar a Aurora en drama familiar si no era necesario. «He tenido algunos días difíciles», admití finalmente. «Estoy procesando muchas cosas sobre la familia, sobre relaciones, sobre quien realmente se preocupa por mí». Aurora dejó su cuchara y me tomó la mano a través de la mesa. «Abuela, pasó algo con la tía Beatriz». La perspicacia de mi nieta me sorprendió. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque la conozco. Sé cómo es. Papá solía decirme que debía tener cuidado con ella, que su amor siempre venía con condiciones». Aurora apretó mi mano suavemente. «No tienes que contarme si no quieres. Solo necesito que sepas que estoy aquí para ti, sin importar qué. Sin agenda, sin expectativas. Solo amor». Y en ese momento, algo dentro de mí se quebró. Todas las emociones que había estado conteniendo durante días salieron en un torrente de lágrimas. Le conté todo a Aurora. Sobre los $100,000, sobre las palabras crueles de Beatriz, sobre Ricardo y su codicia descarada, sobre cómo habían querido que vendiera mi casa. Aurora escuchó en silencio, su expresión transformándose de sorpresa a indignación a una determinación protectora. «Esa mujer es increíble», dijo Aurora cuando terminé, su voz temblando de ira contenida. «¿Cómo puede hacerle esto a su propia madre? Especialmente ahora, cuando acabas de perder al abuelo». Se levantó de repente y comenzó a caminar por la cocina. «Déjame adivinar, ahora te está acosando con mensajes, ¿verdad? Haciéndose la víctima, diciendo que eres tú la que está actuando irracionalmente». «Algo así», admití. «Pero ya bloqueé su número». «Bien. Eso es exactamente lo que debías hacer». Aurora regresó a la mesa y se sentó frente a mí. «Abuela, voy a decirte algo que tal vez no quieras escuchar, pero necesitas oírlo. La tía Beatriz no va a cambiar. Este no es un error que cometió en un momento de debilidad. Esto es quien ella es. Y cuanto antes aceptes eso, antes podrás seguir adelante con tu vida».
Tenía razón. En el fondo de mi corazón, yo ya lo sabía. Pero escucharlo dicho en voz alta por alguien que realmente me amaba le daba una validez que yo necesitaba. Papá me contó cosas antes de morir, continuó Aurora con voz suave, sobre cómo la tía Beatriz siempre fue diferente. Como incluso cuando eran niños, ella veía todo como transacciones. Si te daba un abrazo, era porque quería algo. Si te decía que te amaba, era porque necesitaba un favor. Papá lo veía claramente porque él no era así. Él te amaba incondicionalmente, y eso hacía que el comportamiento de ella fuera más obvio para él. Recordé a Tomás, mi hijo mayor. Había sido un hombre gentil, trabajador, devoto a su familia. Su muerte en ese accidente de tráfico hace 10 años había sido devastadora. A veces me preguntaba cómo habrían sido las cosas si él todavía estuviera aquí. ¿Habría protegido a Francisco y a mí de Beatriz? ¿Habría confrontado a su hermana sobre su comportamiento? El abuelo Francisco sabía todo esto, ¿verdad?, preguntó Aurora. Por eso dejó esa cuenta como trampa. Él era muy perceptivo, más de lo que yo quería admitir. Aurora sonrió con tristeza. El abuelo era sabio, y te amaba lo suficiente como para protegerte incluso después de su muerte. Se levantó y vino a abrazarme. Y yo también te amo, abuela. Siempre lo haré. No porque tengas dinero o propiedades o herencias, sino porque eres tú. Porque me criaste cuando papá murió y mamá no podía funcionar por la depresión. Porque me enseñaste a ser fuerte y compasiva al mismo tiempo. Porque eres la mejor persona que conozco. Nos abrazamos durante largo rato, y sentí algo que no había sentido desde antes de la muerte de Francisco, paz verdadera. Los días siguientes transcurrieron con una claridad extraña. Era como si una niebla que no sabía que existía se hubiera levantado de mi vida. Me levantaba cada mañana con propósito, no solo arrastrándome a través de las horas como había hecho desde la muerte de Francisco. Comencé a cuidarme nuevamente. Preparaba comidas nutritivas en lugar de sobrevivir con té y galletas. Salía a caminar por el parque cercano, sintiendo el sol en mi rostro, observando a las personas vivir sus vidas. Aurora comenzó a visitarme con más frecuencia. No todos los días, porque respetaba mi espacio y tenía su propia vida ocupada como enfermera, pero lo suficiente para que yo supiera que no estaba sola. A veces solo tomábamos café juntas en silencio cómodo. Otras veces hablábamos durante horas sobre todo y nada. Me contaba sobre su trabajo en el hospital, sobre los pacientes que tocaban su corazón, sobre sus sueños de tal vez estudiar una especialización. ¿Por qué no lo haces?, le pregunté un día mientras compartíamos el almuerzo. Es caro, abuela. Las especializaciones médicas requieren tiempo completo, lo que significa dejar mi trabajo actual. Mis ahorros no alcanzarían para cubrir tanto la matrícula como mis gastos de vida durante 2 años. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una forma de honrar la memoria de Francisco, haciendo algo significativo con el dinero que él había trabajado tan duro para acumular. ¿Cuánto costaría? La especialización completa. Aurora se encogió de hombros. Entre matrícula, libros, materiales y gastos de vida, probablemente unos $60,000 en total. Pero no te preocupes, abuela. Estoy ahorrando poco a poco. Tal vez en unos 5 años pueda hacerlo. 5 años. Para entonces tendría 35. No era demasiado tarde, pero ¿por qué esperar cuando yo podía ayudarla ahora? Esta era la diferencia entre Aurora y Beatriz. Aurora nunca pedía. Nunca insinuaba. Nunca me hacía sentir que su amor dependía de lo que yo pudiera darle. Y precisamente por eso, yo quería darle todo. Quiero pagártelo, dije simplemente. Aurora casi se atraganta con su café. ¿Qué? No. Abuela. No puedo aceptar eso. Es demasiado. ¿Por qué no puedes aceptarlo? Soy tu abuela. Tengo los medios. Y más importante aún, quiero hacerlo. Tu padre estaría orgulloso de verte convertirte en una enfermera especializada. Francisco también lo estaría. Los ojos de Aurora se llenaron de lágrimas. Pero abuela, después de lo que la tía Beatriz hizo, pensé que no querrías ayudar a nadie financieramente por un tiempo. Hay una gran diferencia entre dar libremente a quien lo aprecia y ser robada por quien solo ve tu utilidad. Tomé sus manos sobre la mesa.
Tú nunca me has pedido nada, Aurora. Nunca me has hecho sentir como un banco ambulante. Me amas por quien soy. Por eso quiero hacer esto. No como obligación o chantaje emocional, sino como un regalo de amor genuino. Aurora lloró entonces, y yo también. Pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado por Beatriz. Estas eran lágrimas de gratitud, de conexión, de amor real y recíproco. El miércoles, tal como estaba programado, visité a los contadores especializados que Francisco había contratado. La firma ocupaba un piso completo en un edificio corporativo elegante. Me reuní con una mujer llamada Cecilia Moreno, una contadora senior de unos 45 años con una reputación impecable en protección de patrimonio. Señora Martínez, el señor Francisco fue uno de nuestros clientes más organizados, comenzó Cecilia, revisando archivos en su computadora. Trabajó con nosotros durante los últimos 8 años para estructurar su patrimonio de manera óptima. Ahora mi trabajo es asegurarme de que usted comprenda completamente lo que tiene y cómo manejarlo. Pasamos 3 horas revisando cada detalle. Cecilia me explicó sobre impuestos, sobre cómo minimizarlos legalmente, sobre estrategias de retiro de fondos, sobre planificación de herencia. Me habló sobre la importancia de tener un testamento actualizado, de designar poderes médicos y financieros a personas de confianza, de protegerme contra fraudes dirigidos a personas mayores. Hay algo más que debo mencionarle, dijo Cecilia hacia el final de nuestra reunión. El señor Francisco estableció una alerta en nuestro sistema. Si alguna vez detectamos actividad sospechosa relacionada con intentos de acceso a información sobre su patrimonio, se nos notifica automáticamente. Y tengo que informarle que esa alerta se activó hace 3 días. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué tipo de actividad? Alguien contactó a un despacho legal solicitando información sobre el patrimonio total de la viuda Ivone Martínez. El despacho, siguiendo protocolos éticos, rechazó proporcionar cualquier información sin su autorización escrita. Pero nos notificaron del intento como cortesía profesional. Cecilia me miró seriamente. ¿Tiene alguna idea de quién podría estar intentando esto? No necesitaba adivinar. Mi hija Beatriz y su esposo Ricardo. Entiendo. Bueno, esto es exactamente porque el señor Francisco estableció todas estas protecciones. Legalmente, ellos no pueden acceder a ninguna información. Pero el hecho de que lo estén intentando sugiere que sospechan que hay más dinero del que conocen. ¿Qué puedo hacer? Por ahora, nada. El sistema está funcionando como debe. Pero le recomiendo que considere seriamente la orden de restricción financiera que el abogado Ruiz mencionó. Enviará un mensaje legal claro de que cualquier intento adicional será considerado acoso. Asentí, sintiendo una mezcla de enojo y tristeza. Beatriz no se había detenido después de robar los $100,000. Estaba buscando más, cavando más profundo, tratando de descubrir cuánto más podía tomar. La codicia era insaciable. Esa noche, sentada nuevamente en el estudio de Francisco, tomé una decisión. Era hora de escribir mi propia carta. No para Beatriz, porque ella no merecía ni necesitaba escuchar mis palabras, sino para mí misma. Una declaración de independencia, una promesa de cómo viviría el resto de mi vida. Saqué el papel de carta que Francisco y yo habíamos usado para correspondencia importante y comencé a escribir a mano, sintiendo el peso de cada palabra. Hoy, a mis 71 años, declaro mi libertad. Libertad de vivir para complacer a personas que nunca estarán satisfechas. Libertad de sentirme culpable por establecer límites saludables. Libertad de ser feliz sin pedir permiso. Durante décadas, me di mi valor por cuánto podía dar, cuánto podía sacrificar, cuánto podía soportar. Pero Francisco me enseñó, incluso en su muerte, que el verdadero amor no exige ni roba. El verdadero amor da libremente y celebra la felicidad del otro. He llorado por la pérdida de mi esposo. He llorado por la traición de mi hija. Pero no lloraré más por personas que eligieron el dinero sobre el amor. En cambio, elegiré vivir. Elegiré la alegría. Elegiré rodearme solo de quienes me aman por quien soy, no por lo que poseo. Esta es mi declaración. Este es mi comienzo. Firmé la carta y la guardé en el cajón del escritorio junto a las cartas de Francisco. Algún día, tal vez, Aurora la encontraría y sabría que su abuela había elegido la dignidad sobre la desesperación. El jueves por la tarde,
Mientras regaba las plantas del jardín, un auto desconocido se estacionó frente a mi casa. Un hombre joven de traje salió con un portafolio. Se acercó a la puerta y tocó el timbre. Abrí con cautela, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «Señora Ivone Martínez», preguntó cortésmente. «¿Quién pregunta?» «Soy el asistente del abogado Fernando Castellanos. Represento a su hija Beatriz Martínez y a su yerno Ricardo Fuentes. Tengo una carta para usted». Extendió un sobreoficial. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. «Déjelo en el buzón. Gracias». Cerré la puerta antes de que pudiera responder. A través de la ventana lo vi colocar el sobre en el buzón y alejarse. Esperé hasta que su auto desapareció completamente antes de salir a recuperar el sobre. De vuelta en la casa, lo abrí con manos temblorosas. Era exactamente lo que temía. Una carta formal de un abogado exigiendo acceso completo a información sobre el patrimonio de Francisco, alegando que como hija única sobreviviente, Beatriz tenía derecho a conocer los detalles completos de la herencia. Argumentaban que el testamento había sido vago y posiblemente influenciado indebidamente mientras Francisco estaba enfermo. Llamé inmediatamente a Héctor Ruiz y le leí la carta por teléfono. «No se preocupe, Ivone», dijo Héctor con voz calmada después de escuchar la carta completa. «Este tipo de intimidación legal es exactamente lo que esperábamos. Fernando Castellanos es conocido por tomar casos donde cobra un porcentaje de lo recuperado. Probablemente le prometió a Beatriz y Ricardo que encontraría dinero oculto. Pero no tiene ninguna base legal real. ¿Pueden obligarme a revelar información sobre mis cuentas?» Absolutamente no. El patrimonio de Francisco fue distribuido según su testamento, que fue ejecutado correctamente y verificado por un juez. Todo lo que quedó a su nombre es legalmente suyo. Usted no tiene obligación alguna de revelar sus finanzas personales a nadie, ni siquiera a su hija. Voy a responder a esta carta formalmente. Y también voy a incluir la orden de restricción financiera que discutimos. Ya está preparada, solo necesita venir a firmarla. ¿Cuándo puedo hacerlo? ¿Mañana a las 10 de la mañana? Así podemos enviar la respuesta inmediatamente. Acepté sin dudar. Esa noche apenas dormí, mi mente dando vueltas entre la indignación y la tristeza. Beatriz había escalado su ataque. Ya no se conformaba con los $100,000 que había robado. Ahora quería más, y estaba dispuesta a usar abogados, mentiras y manipulación legal para conseguirlo. La mañana siguiente llegué temprano a la oficina de Héctor. Me recibió con expresión seria pero determinada. «Ivone, antes de que firme estos documentos, necesito que entienda completamente lo que significan. Esta orden de restricción financiera notifica formalmente a Beatriz, Ricardo y su abogado que cualquier intento adicional de acceder, investigar o reclamar sus finanzas será considerado acoso y podría resultar en acciones legales en su contra. También incluye una declaración jurada suya estableciendo que la transferencia de los $100,000 fue obtenida mediante engaño y coerción emocional. Eso significa que puedo recuperar ese dinero. Podríamos intentarlo, pero como discutimos, sería costoso y largo. Esta declaración sirve más como registro oficial de lo que ocurrió. Si en el futuro intentan algo más, tenemos documentación de su patrón de comportamiento. También he preparado una respuesta al abogado Castellanos que digamos que es muy directa». Me mostró la carta. Era profesional pero contundente. Básicamente les informaba que no tenía ningún derecho legal a la información que solicitaban, que la señora Ivone Martínez estaba completamente dentro de sus derechos de mantener privadas sus finanzas personales, y que cualquier acoso adicional resultaría en una contrademanda por angustia emocional y abuso de proceso legal. El tono era firme sin ser agresivo, exactamente lo que se necesitaba. «Es perfecta», dije. Firmé todos los documentos necesarios. Héctor lo certificó y preparó todo para envío inmediato mediante mensajería legal certificada. Deberían recibir esto mañana por la mañana. Mi predicción es que el abogado Castellanos se retirará del caso en cuanto vea que no hay dinero fácil aquí. Y Beatriz y Ricardo tendrán que aceptar que no van a obtener nada más de usted. ¿Y si no aceptan? Si continúan acosándome. Entonces tomaremos medidas más severas. Pero honestamente, creo que esto será suficiente. Los bullies financieros generalmente retroceden cuando encuentran resistencia real.
Salí de la oficina sintiendo una extraña mezcla de alivio y agotamiento. Todo este proceso, desde el robo inicial hasta esta respuesta legal, había drenado energía emocional que no sabía que me quedaba. Pero también había algo empoderador en tomar control activo de la situación en lugar de ser una víctima pasiva. Pasé el fin de semana en un estado de anticipación nerviosa, esperando alguna reacción explosiva de Beatriz. Pero el silencio fue absoluto. Ni mensajes, ni llamadas, ni visitas inesperadas. Era como si hubiera desaparecido de mi vida por completo. Parte de mí se sentía aliviada. Otra parte, la parte que todavía era madre a pesar de todo, sentía un dolor profundo por la pérdida definitiva de esa relación. El lunes por la tarde, Aurora vino a visitarme. Traía noticias. Abuela, necesito contarte algo. La tía Beatriz me llamó. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Qué quería? Intentó usar la carta de la familia. Aurora hizo comillas con los dedos al decir, familia. Me dijo que estás actuando irracionalmente, que te has vuelto paranoica, que un abogado manipulador te está llenando la cabeza de ideas locas. Me pidió que viniera a hablar contigo, que te convenciera de ser razonable sobre la herencia del abuelo. ¿Y tú qué le dijiste? Aurora sonrió con una satisfacción que me recordó a su padre. Le dije que ya conozco exactamente lo que ella y Ricardo hicieron, que sé sobre los $100,000 que robaron, y que si vuelve a llamarme intentando usarme como mensajera en sus juegos manipuladores, bloquearé su número igual que hiciste tú. Me reí por primera vez en días. Una risa genuina que salió de lo profundo de mi pecho. ¿De verdad le dijiste eso? Palabra por palabra. Papá siempre me enseñó a defender a las personas que amo. Y te amo a ti, abuela. Siempre voy a estar de tu lado. Se sentó junto a mí en el sofá y apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Sabes qué es lo más triste? Que ella realmente cree que tiene razón. Cree que merece ese dinero simplemente por ser tu hija. Como si el amor filial fuera una transacción comercial donde los hijos invierten tiempo mínimo y esperan retornos máximos. Sus palabras capturaron perfectamente lo que yo había estado sintiendo, pero no había podido articular. Beatriz veía la relación madre-hija como un contrato financiero, no como un vínculo de amor. Y cuando ese contrato no le rendía lo que ella consideraba justo, simplemente decidió tomar lo que creía que le correspondía. He estado pensando mucho en esto, continuó Aurora, sobre por qué ella es así y papá no lo era. Ambos tuvieron los mismos padres, la misma crianza, las mismas oportunidades. Pero papá salió con empatía y compasión, mientras que ella salió con lo que sea que la impulsa ahora. Tu padre tenía el corazón de Francisco, dije suavemente. Beatriz tiene algo diferente. No sé si nació así o si algo en su vida la cambió. Pero ya no es mi responsabilidad descubrirlo o arreglarlo. Aurora levantó su cabeza y me miró directamente. Estoy orgullosa de ti, abuela. Sé que esto es increíblemente difícil. Pero estás eligiendo tu bienestar sobre la culpa. Eso requiere mucha fortaleza. Las siguientes semanas pasaron con una tranquilidad inesperada. No hubo más cartas de abogados. No hubo más intentos de contacto de Beatriz. Era como si hubiera decidido que si no podía obtener mi dinero, entonces no tenía uso para mí. Esa realización debería haber dolido más de lo que dolió. Pero para ese momento, yo ya había comenzado el proceso de aceptación y sanación. Comencé a hacer cosas solo para mí. Pequeñas cosas al principio. Me inscribí en un club de lectura en la biblioteca local. Visité museos que siempre había querido ver, pero nunca había hecho tiempo para ello. Tomé clases de pintura en acuarela en el centro comunitario, descubriendo un talento latente que nunca había explorado. También comencé a reconectar con viejas amistades que había descuidado durante los últimos años mientras cuidaba de Francisco. Teresa, mi amiga desde la escuela secundaria, vino a tomar té. Hablamos durante horas, poniéndonos al día sobre nuestras vidas. Le conté sobre Beatriz, sobre el robo, sobre todo. Ella escuchó sin juzgar. Sabes, Ivone, dijo Teresa pensativamente, a veces los hijos nos enseñan lecciones que nunca esperábamos aprender. No siempre son lecciones agradables, pero son necesarias. Beatriz te enseñó que tu valor no depende de cuánto puedas dar, que el amor verdadero no se compra ni se negocia. Tenía razón.
dolorosa, brutalmente, pero tenía razón. Un mes después del incidente con el abogado de Beatriz, recibí una llamada inesperada de Héctor Ruiz. Ivone, tengo noticias. El abogado Castellanos se retiró oficialmente del caso de Beatriz. En su carta de retiro menciona diferencias irreconciliables con los clientes sobre expectativas realistas. Ese abogado habla para... Descubrieron que no hay dinero fácil y no me están pagando mis honorarios. Punto. Me reí a pesar de la situación. Entonces supongo que Ricardo descubrió que los $100,000 no se multiplicarían mágicamente. Exactamente. También recibimos confirmación de que no presentarán ninguna demanda. Básicamente, se rindieron. Era victoria, pero vacía. 3 meses después de que Beatriz robara los $100,000, me encontraba sentada en un café pequeño en Roma. Sí, Roma. La ciudad que Francisco y yo siempre habíamos soñado visitar juntos, pero que siempre pospusimos por una razón u otra. Primero era el trabajo, luego eran los niños, después eran los nietos, y finalmente fue su enfermedad. Pero ahora, sentada frente a una taza de espresso perfecto, mirando el Coliseo a la distancia, me di cuenta de que tal vez este era el momento correcto después de todo. Había usado parte del dinero que Francisco me dejó para hacer este viaje. Un mes completo en Italia, visitando Roma, Florencia, Venecia. Viajando sola pero sin sentirme sola. Cada día descubría algo nuevo, no solo sobre estos lugares históricos, sino sobre mí misma. Descubrí que disfrutaba la libertad de comer cuando quería, dormir cuando estaba cansada, cambiar planes sin consultar a nadie. Descubrí que a los 71 años todavía podía sorprenderme a mí misma. Aurora me enviaba mensajes casi todos los días. Fotografías de su vida, actualizaciones sobre su progreso en los trámites de admisión para la especialización que yo había decidido financiar. Su gratitud nunca se sentía exagerada o falsa. Era simple y genuina, como todo en ella. Te quiero, abuela. Gracias por creer en mí, decía uno de sus mensajes. Y yo le creía porque sus acciones siempre habían respaldado sus palabras. De Beatriz, no había sabido nada. Silencio absoluto. Parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente sin importar cuánto te hieran, se preguntaba cómo estaba. Si el dinero que había robado le había traído la felicidad que esperaba. Si Ricardo todavía estaba a su lado o si había desaparecido ahora que los $100,000 probablemente se habían gastado. Pero eran pensamientos pasajeros, como nubes que cruzan el cielo sin dejar marca permanente. Una tarde, mientras caminaba por las calles empedradas de Trastevere, mi teléfono sonó. Era un número desconocido con código internacional. Dudé antes de contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Mamá. La voz de Beatriz sonaba pequeña, casi frágil, tan diferente de la voz triunfante y burlona que había usado aquel día terrible en mi sala. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi voz neutral. Beatriz. Yo necesitaba llamarte. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero... Hizo una pausa larga. Podía escuchar tráfico de fondo, voces distantes. Ricardo se fue. Se llevó lo que quedaba del dinero y me dejó. Resulta que tenía deudas de juego que yo no conocía. Todo desapareció en menos de 2 meses. No sentí satisfacción al escuchar esto. No sentí venganza cumplida. Solo sentí una tristeza profunda por lo predecible que había sido todo. ¿Y me llamas por qué? Porque tenías razón. Su voz se quebró. Sobre él. Sobre todo. Y yo fui tan estúpida, tan ciega, tan... Comenzó a llorar. Lo siento, mamá. Siento tanto haberte robado. Siento haberte tratado así. Siento haber elegido a ese hombre sobre ti. Parte de mí quería consolarla, decirle que todo estaría bien, que la perdonaba y que podíamos reconstruir nuestra relación. Esa era la parte maternal, programada por décadas de poner las necesidades de mis hijos antes que las mías. Pero había otra parte, la parte que Francisco había ayudado a fortalecer incluso después de su muerte, que sabía que tenía que ser cuidadosa. Beatriz, ¿me estás llamando porque realmente sientes remordimiento, o porque Ricardo se fue y necesitas algo? El silencio que siguió fue revelador. Yo, ambas cosas, supongo. Sí, estoy en una situación difícil. Perdí mi apartamento porque no pude pagar la renta.
Estoy viviendo con una amiga temporalmente. Pero también, estos meses me han dado mucho tiempo para pensar. Para ver cómo traté a papá cuando estaba enfermo. Cómo te traté a ti. ¿Qué clase de persona me había convertido? ¿Y qué clase de persona eras? Una persona horrible. Egoísta. Codiciosa. Alguien que papá no hubiera reconocido. Lloró más fuerte. Lo echo de menos, mamá. Echo de menos cuando éramos una familia de verdad. Cuando yo no era esto. Me senté en un banco cercano, mirando a turistas pasar, parejas tomadas de la mano, familias riendo juntas. Beatriz, no puedo volver atrás en el tiempo y fingir que nada de esto sucedió. Me robaste. No solo dinero, sino confianza, seguridad, la imagen que tenía de ti como mi hija. Eso no se repara con una llamada telefónica y una disculpa. Lo sé. Dios, lo sé. No espero que me perdones inmediatamente. Solo necesitaba que supieras que lo siento. Que finalmente entiendo lo que perdí. Y no hablo del dinero. Hablo de ti. De nuestra relación. De la oportunidad de ser la hija que merecías. Sus palabras sonaban sinceras. Pero Francisco me había enseñado que las palabras son fáciles. Son las acciones consistentes a lo largo del tiempo las que revelan la verdad. Si realmente has cambiado, Beatriz, me alegro. De verdad. Pero ese cambio tiene que ser para ti, no para mí. Tienes que reconstruir tu vida, tu carácter, tu integridad por ti misma. No porque esperes que yo te rescate financieramente. No te estoy pidiendo dinero, dijo rápidamente. Tal vez demasiado rápidamente. Bien. Porque no te daré ninguno. Los $100,000 que tomaste son lo último que recibirás de mí. Si realmente has aprendido algo de esta experiencia, aprenderás a levantarte por ti misma. ¿Entonces esto es todo? Ya no soy tu hija. La pregunta me atravesó el corazón como un cuchillo. Siempre serás mi hija biológicamente. Nada puede cambiar eso. Pero el tipo de relación que tengamos en el futuro, si es que tenemos alguna, dependerá completamente de tus acciones. No tus palabras. Tus acciones. Si en 1 año, 2 años, 5 años, has demostrado con tu vida que realmente cambiaste, que te convertiste en alguien con integridad y compasión, entonces tal vez podamos hablar sobre reconstruir algo. Pero por ahora, necesito protegerme. Y eso significa mantenerte a distancia. Escuché su respiración entrecortada al otro lado de la línea. ¿Dónde estás? Suenas como si estuvieras afuera. Estoy en Italia. En Roma. Sola. Sola. Y está bien. Mejor que bien, de hecho. Estoy aprendiendo a ser feliz por mí misma. Hice una pausa, eligiendo mis próximas palabras cuidadosamente. Beatriz, pasé demasiados años de mi vida midiendo mi valor por cuánto podía dar a otros. Cuánto podía sacrificarme. Cuánto podía soportar. Pero tu padre me enseñó, incluso después de morir, que mi vida también tiene valor. Que merezco paz, alegría, dignidad. Y eso es lo que estoy eligiendo ahora. Te amo, mamá. Su voz era apenas un susurro. Yo también te amé. Toda tu vida. Pero el amor no es suficiente cuando no hay respeto ni confianza. Tal vez algún día podamos reconstruir eso. Pero hoy no es ese día. Respiré profundo. Cuídate, Beatriz. De verdad espero que encuentres tu camino. Pero ese camino no puede depender de mí. Colgué antes de que ella pudiera responder. Mis manos temblaban. Lágrimas corrían por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de liberación. Había dicho lo que necesitaba decir. Había establecido los límites que necesitaba establecer. Y ahora podía continuar viviendo mi vida sin la carga de culpa que había estado cargando. Esa noche, de vuelta en mi pequeño hotel boutique, escribí en el diario que había comenzado a llevar desde que llegué a Italia. Hoy hablé con Beatriz. Parte de mí quería rescatarla como siempre lo he hecho. Pero elegí rescatarme a mí misma en su lugar. Elegí mi paz sobre su comodidad. Y aunque duele, sé que es lo correcto. Francisco estaría orgulloso. Los días restantes de mi viaje pasaron en una belleza melancólica.
Visité la Capilla Sistina y lloré frente a la creación de Adán. Caminé por los jardines de Villa Borghese y sentí la presencia de Francisco a mi lado. Comí pasta casera en pequeñas trattorias donde los dueños me trataban como familia. Y lentamente, día a día, sentí como las grietas en mi corazón comenzaban a sanar. Cuando finalmente regresé a casa, Aurora me recibió en el aeropuerto con un ramo de rosas, las mismas que Francisco solía regalarme. Bienvenida a casa, abuela. Te extrañé tanto. Nos abrazamos en medio del bullicio del aeropuerto, y supe que estaba exactamente donde debía estar. Los meses siguientes fueron de reconstrucción tranquila. Continué con mis clases de pintura. Me uní a un grupo de voluntariado en un refugio de mujeres, ayudando a otras que habían experimentado abuso financiero familiar. Mis pinturas mejoraron. Mi círculo social creció. Mi vida se llenó de propósito que no dependía de ser útil para personas que no me valoraban. Aurora comenzó su especialización. La visitaba regularmente, llevándole comida casera, escuchando sus historias sobre pacientes y estudios. Verla florecer, sabiendo que yo había ayudado a hacer eso posible, me llenaba de una satisfacción que ningún dinero podría comprar. De Beatriz no volví a saber nada. Ninguna llamada más. Ningún mensaje. Era como si hubiera aceptado finalmente que no habría más rescates financieros. Y aunque una pequeña parte de mí todavía se preguntaba cómo estaría, la mayor parte había hecho las paces con la distancia. Hoy, casi un año después de ese terrible día en mi sala, me siento en el mismo lugar donde Beatriz anunció su traición. Pero la habitación se siente diferente ahora. Más liviana. Llena de fotografías de mis viajes, de pinturas que he creado, de recuerdos de momentos felices con Aurora y amigos verdaderos. En mi mano sostengo una taza de té y en mi corazón sostengo paz. No necesito permiso de nadie para vivir mi vida plenamente. No necesito validación de personas que solo me valoraban por mi utilidad. No necesito cargar culpa por establecer límites saludables. Soy Ivone Martínez, 72 años, viuda, madre, abuela, artista amateur, viajera, sobreviviente. Y por primera vez en mucho tiempo, soy genuinamente feliz. La verdadera fortuna que Francisco me dejó no fueron los $2 millones. Fue la lección de que mi dignidad vale más que cualquier relación tóxica. Que el amor propio no es egoísmo. Que está bien dejar ir a personas que te lastiman, incluso si comparten tu sangre. Esa es la herencia más valiosa que podría haber recibido. Y como le escribí a Francisco en una carta que dejé junto a su tumba la semana pasada, gracias, mi amor, por protegerme incluso después de partir. Gracias por enseñarme que merezco paz. Estoy viviendo la vida que soñamos juntos, solo que ahora la vivo por ambos. Te amo eternamente.